Doctor Gastón O'Donnell, Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Es profundo el tema educación en la Argentina, ¿no? Comenzamos por el tema cultura del trabajo, pero primero hay que prepararse, capacitarse para llegar a desenvolverse como corresponde, una Argentina que demanda. Sí, siempre es el tema, ¿no? Cuando uno se pone a ver las cuestiones de fondo, el primer tema que surge es el tema educativo, ¿no? Siempre se habla de los valores morales de la sociedad y la educación de la sociedad, si queremos mejorar como sociedad. Ahora, si después hacemos mucho o poco por eso, eso sí, genera una discusión bien de fondo. ¿Y qué significa hacer mucho o poco? ¿En qué dirección se hace? ¿Dónde se centran los valores? ¿Dónde se centran los esfuerzos? ¿Qué línea estratégica se sigue? Bueno, eso es... a partir de ahí empieza la discusión y ahí se dividen aguas muchas veces. Porque cuando uno escucha a ver a quien quiere ser presidente o gobernador o funcionario en el gobierno nacional o en alguna provincia, muy poco se lo escucha hablar de educación. Ujú. Es solo el Sí, hoy y punto, y lo mediático. Ahora, estos temas profundos, ¿por qué no se tratan, doctor? porque, bueno, existen varias cuestiones que hacen que sea difícil que se tenga un proyecto en educación si no se tiene mucho coraje político para hacerlo. La primera cuestión, yo creo que es el primer eje, es dónde uno va a poner el énfasis. Si el énfasis va a ser en el alumno, en la persona que se va a capacitar, que va a estudiar, si vamos a poner nuestros desvelos ahí, y a partir de ahí diseñamos las políticas, o lo vamos a hacer en los docentes. Bueno, esa es la primera cuestión, porque en la educación, el tema docente, es un tema que tiene una importancia y un peso social que hace que no sea tan fácil a veces llevar políticas adelante de cambio. Claro, no es Así que, políticamente correcto en principio en campaña, digamos. claro, porque si uno dice, bueno, yo me preocupo por el alumno, el docente tiene que darle servicio al alumno, bueno, está muy mal visto, dice, pero ¿cómo? Es un trabajador, la sociedad, bueno, entonces a partir de ahí es muy difícil que un político diga, bueno, voy hasta el fondo y diga, bueno, yo planteo mi política, y después adecuo al eje central todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos, en función de ello. Ahora, Por mientras supuesto tanto, que esto se sí, puede hacer bien, se puede claro que hacer, se, primero claro. teniendo en cuenta, Ah. esto no significa ningún, pero bueno, esas cosas enseguida se leen como casas de brujas, Sí, entonces a sí, partir de ahí sí, es muy sí, difícil sí, llevar. sí. Ahora es distinto y suele ocurrir esto en el mundo, no solo en Argentina, que desde afuera se ve distinta la situación en el caso de educación argentino. Usted va hoy a cargar combustible de alguna estación de Buenos Aires, te despacha un joven de Centroamérica. Hablas por un reclamo una tarjeta de crédito y te dice la señorita, ahorita le paso, es extranjera. Vas a un restaurante, te atiende. Son jóvenes. Y cuando les preguntás, e incluso algún empresario, te dice, mirá, son jóvenes que vienen a estudiar, a aprovechar la educación argentina y mientras tanto se solventan sus estudios trabajando en nuestro país. Bueno, ¿Dónde? eso es parte verdad, porque la educación argentina sigue siendo prestigiosa en América Latina, eso es cierto, aunque no es la más prestigiosa en términos absolutos, porque hay muy buenas instituciones educativas en otros países, en Brasil, por ejemplo, o en Chile. Así que eso también es cierto. Lo que tiene que en la Argentina hay una posibilidad de hacerlo, un acceso gratuito a la universidad pública en muchos casos, que aún en las universidades privadas porque la Argentina, de acuerdo a los valores de nuestra moneda, es muy Claro, conveniente para claro. algunos lugares de la región. Muchas veces hay criterios de selección para entrar a otras instituciones educativas en otros países que los que quedan al margen de ello vienen a la Argentina a cursar porque quedan al margen de las instituciones que tienen proceso de selección en Brasil, por ejemplo. En el Sí. examen vestibular deja mucha gente afuera. Bueno, hay muchos factores que hacen que, por supuesto, que nuestra calidad educativa es respetada en Latinoamérica, ya no es la mejor lejos, ya no es así, ya no es indiscutible, no es no somos lo que éramos, pero en ese sentido hay muchos factores que hacen que sea un polo de atracción.
Leí el fin de semana, creo, una entrevista a Alieto Guadani, y él, en todo lo que se refería a educación, no solo del país, sino en la región, dice, atención con el estudio PISA, porque Argentina ahí tiene mucho por hacer. E imagino que hay mucho por hacer, pero lo importante es detectar ese tipo de estudios para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, O'Donnell. Claro, el estudio PISA mide el desempeño de alumnos secundarios. Lo primero que hay que hacer es no negarlo, ¿no? Claro. Porque, por un lado, los estudios. Después sí podemos analizar en qué contexto se hacen y cuál es el fin de las políticas que se llevaron adelante. Uno entiende que en estos años la política era educación de calidad e inclusiva. Bueno, son dos términos que a veces son antagónicos, pero si queremos hacer mucha inclusión en la educación, va a ser más difícil tener calidades superlativas en todos los alumnos, porque bueno, el viejo dicho, mucho abarca, poco aprieta. Porque muchas veces hemos escuchado que los que llegan adelante las políticas dicen, bueno, si la educación es exclusiva para pocos, no podemos vanagloriarnos de que sea de calidad. La calidad tiene que ser para todos, porque si no, ese modelo de la sociedad no lo va a querer. ¿Qué es la política que se llevó adelante? Muy respetable, pero después hay que analizar qué resultados tuvo, ¿no? Bueno, si uno habla con hombres de negocios, te dicen, mirá, pueden estar capacitados, pero hay valores básicos que desconocen hoy los jóvenes. Buen día, hasta luego, llegar a horario, no faltar, ¿no? Sí. Eso es básico, es el ABC. Sí, sí. El término de cuidar el trabajo se queja mucho los hombres de empresas, de los hombres que tienen que contratar gente para trabajar, de que los valores no son los mismos, ¿cierto? Se cuida menos, en términos generales, ¿no? Estamos hablando de términos generales. Sí, entiendo.